gusta mucho empezar así porque realmente siento que la bendición de Dios a cada instante, como les decía, como a veces digo, es solo vivir, solo respirar ya es una bendición. Que el día de hoy estemos aquí es una bendición. Leo muchas cosas sobre, por ejemplo, ahora estaba leyendo un poco sobre el ajuste finito del universo y realmente hay constantes fundamentales que se encuentran, o sea, tienen unos valores muy estrechos, o sea que quiere decir que el universo está constituido de una forma tan precisa que algunos movimientos mínimos podrían hacer que la vida acabe. Sin embargo, han sido hechos así, con exactitud. ¡Wow! En verdad nuestro Dios es bueno, es indudable su existencia y cada vez más podemos corroborar la fe en Cristo Jesús, que Cristo Jesús existe, que Cristo Jesús cambia, transforma. Cada vez más una serie que es buenísima, es justo la que ha habido en los anuncios de The Chosen. Y hay algo que quería hoy día replicarles de Cristo Jesús, que es que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, las cosas empiezan a cambiar. Nuestra forma de pensar empieza a cambiar. La Biblia dice que nuestra mente empieza a transformarse. Nosotros debemos dejar que Cristo Jesús, que vive en nosotros, cuando nosotros hemos aceptado en Él, hemos creído en Él, empiece a transformar nuestra mente. ¿Y por qué les digo esto? Porque se acerca una fecha bonita, una fecha bonita, un buen tiempo para dar, como es el de Servolución. Y este va a ser un tiempo para que nosotros podamos ser generosos con las personas. Este es un tiempo para que nosotros también podamos llevar el amor de Cristo Jesús hacia los demás. Si de nosotros no está naciendo generosidad, si de nosotros no está dando no sale de nosotros esas ganas de dar, no solo aquí, en todo lugar, si no hay esa generosidad, algo está pasando. Algo está pasando. Necesitamos más de Cristo Jesús. Necesitamos más comunión con Él. Así es que, iglesia, esta es una excelente oportunidad para que nosotros podamos ejercitar este músculo, esta generosidad. En verdad, a veces es como, por ejemplo, el escuchar del Espíritu Santo. A veces es difícil. A veces cuando uno recién comienza dice, esto lo he dicho yo. Esto lo ha dicho el Espíritu Santo, soy yo y mis pensamientos, o es verdaderamente Dios. Y cada vez que uno empieza a tener una relación más fuerte con Cristo Jesús, en oración, en la lectura de la palabra, en escuchar de Dios, entonces cada vez más empieza a escucharlo más finito. Empieza a escucharlo mejor. De igual manera, cada vez más que nosotros empezamos a ser más generosos, practicamos, escuchamos de Jesús, vamos a querer también dar más, ayudar a los demás. Y entonces esta es una excelente oportunidad. No te olvides, esta es una gran oportunidad. Y bueno, iglesia, hoy día quería hablarles un poco sobre la Biblia. Para mí, la palabra de Dios es un conjunto de libros, pero muy lógicos. O sea, realmente, iglesia, ha pasado más de 2024 años, desde que Jesús vino a la tierra, desde que se relatan estos hechos, y es innegable. O sea, no hay contradicción, no ha podido ser durante tantos años contradecida. Ha habido muchas posturas que luego se han caído. Realmente es increíble. ¿Y por qué me gusta mucho esto? Porque la Biblia es muy lógica. Es muy lógica, es muy bonita, no tiene contradicciones, pero es muy diferente memorizar que aprender. Eso sí es diferente. No digo que esté mal memorizar, tenemos que memorizar cosas, ¿sí o no? Como nuestro DNI, muchas cosas tenemos que memorizar, nuestro nombre, hay muchas cosas que debemos memorizar. Pero comprender
es diferente. Es necesario comprender, iglesia. Como por ejemplo, en 1990, esta fábrica de autos Ford se expandió a la India. Y él tenía un vehículo llamado Escort. Eran autos de menor capacidad, pero como no habían antes, o sea, querían de una vez expandirse y no se estudió bien ese mercado, entonces esta palabra escort en la India significaba prostituta. ¡Wow! Y entonces cuando salió ese carro, todos los de la India se espantaron y también la India es inmensa, son más familiares, ¿no? Las familias. Entonces quebró, esa idea salió mal. ¿Por qué? Porque no había como un estudio antes, ¿no? No se comprendió ese mercado. Igual, por ejemplo, en 1970, una empresa llamada Gerber quiso expandirse a África para alimentos para bebés y en el empaque puso las fotos de unos bebés, pero en esa cultura, en ese tiempo, ellos pensaban de que una imagen de un bebé en algo atraía a los malos espíritus. ¡Wow! Y lo mismo, ¿no? Entonces, realmente no se pudo comprender. Hay un hecho, por ejemplo, que pasa en el gobierno regional. Yo trabajo ahí, disculpen, casi siempre lo meto de vez en cuando. Y entonces, por ejemplo, hay una idea de crear hospitales en la parte sur, porque dicen tenemos 2 hospitales regionales, el Hospital Goyeneche y el Hospital General. Y hay una idea, creemos un hospital en la parte del sur. Y también dicen, creemos un hospital en Caylloma, pero estamos ese pensamiento con que ya hagamos acá, hagamos allá, responde y la insistencia de muchos es algo más mecánico. O sea, es como que si ya ahí falta, ahí lo ponemos. No, tenemos recursos en Caylloma, no, acá construyamos un hospital. O sea, es algo mecánico. No es algo que no es algo estudiado, no es algo que debemos de comprender, no es algo que lo hemos sometido primero a algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la parte sur, o sea, miren, en la parte sur tenemos, por ejemplo, el hospital de Hunter, está también el de Mariano Melgar, que bien podríamos subirles de nivel para que sean un hospital más grande y ahí ya hay doctores, ya funciona. Mientras que si creamos un nuevo hospital no tenemos recursos operativos, ¿no? Como para los doctores, las enfermeras, el agua, la luz. En el caso de Caylloma, por ejemplo, si en el hospital quieren hacer un hospital en Caylloma, pero ahí hay una posta 1-4, un centro de salud 1-4. Y este centro de salud no llega a su 100% de funcionamiento. Entonces, ¿cómo vamos al lado a construir un hospital? No tiene sentido, ¿sí o no? Es que no ha habido un razonamiento, no ha habido una parte lógica. Lo mismo en el Hospital Goyeneche, si no hay espacio para un hospital regional 3-1, bajémosles un poco, 2-5 y lo hacemos ahora, ¿sí o no? Entonces, pero no ha habido algunos razonamientos. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la Biblia hay muchos simbolismos, hay muchas metáforas, pero la Biblia es muy lógica. Lo que Jesús predicaba era algo lógico, lo que Jesús predicaba era algo planificado. Todo lo que Jesús predicaba siempre era algo consistente. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, yo cuando estaba en secundaria, estudiaba en el Colegio Salesianos y ahí había como algunas historias, ¿no? Que se iban pasando y una las creía, pero no había este racionamiento. Por ejemplo, yo creía en ese tiempo que Jesús se transfiguraba en el pan, en la hostia, o sea, él se transformaba.
Y entonces cuando uno iba a comulgar, estaba recibiendo el mismo cuerpo de Jesús. Todavía se decía que si no te confesabas, mascabas y salía sangre. Chispa, qué miedo, brutal. Entonces tenía miedo, ¿no? Porque salía sangre. Entonces yo dije, no, hay que hacerlo, porque si vas ahí, no sale sangre. Y había esa idea, ¿no? Y yo tenía muchas dudas. Y decía, ¿cómo es que puede pasar esto? O sea, ¿cómo pasa? También había habían algunos pensamientos, ¿no? Como que si te estás soñando feo, estás muchas pesadillas, pon una Biblia al lado y ya está, se te pasan, ya no tienes pensamientos, ya no tienes esos sueños feos. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué lógico tiene esto? Y no tiene nada lógico, mientras que lo que Cristo Jesús predicaba era algo diferente. Mientras que nosotros más empezamos a leer la Biblia, su palabra, vamos a empezar a comprender nuevas cosas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es en Lucas 14:28. Este es un ejemplo que me gusta mucho de cómo es el pensamiento de Jesús. Miren, o sea, Jesús no era un improvisado. Jesús sabía lo que hablaba. Jesús realmente tenía, su enseñanza de Jesús realmente tenía forma. Jesús enseñaba con analogías, con simbolismos, con metáforas, con razonamientos inductivos, deductivos. ¡Wow! O sea, si tú lees la narrativa de la enseñanza de Jesús, dices, ¡wow! ¡Qué forma de enseñar de Jesús! Era demasiado buena. Aquí en Lucas 14, 28, 32 nos dice, bueno, está hablando del precio, nos está hablando del precio de ser sus discípulos. Y me gusta mucho cuando dice, antes que seas mi discípulo, piénsalo bien. Y mira lo que dice, nos da un ejemplo de que debemos de pensar bien, que debemos de planificar, comprender. Miren lo que dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Nos da otro ejemplo. Supongamos que un rey está a punto de ir a una guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro esté todavía lejos para poder pedir condiciones de paz. Me gusta mucho esto, iglesia, porque nos muestra a un Jesús indicándonos, planifica. Antes de hacer algo, planifica. No seas como el que quiere construir una torre, pero solo le alcanza para los cimientos. Planifica. Y esto me gusta porque es un Jesús bastante lógico. ¿Y por qué te digo esto? Me quiero ir más a que ahora estamos hablando del Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vamos a encontrar muchos simbolismos, vamos a encontrar muchas metáforas. Él lo utiliza mucho para describir la enseñanza de Cristo Jesús. Nos muestra esta parte de Cristo Jesús. Y vamos a encontrar muchas, pero como les digo, tenemos que comprender, no solo repetir, sino comprender. Cuando no entendamos algo, leamos, a ver antes, a ver atrás, ¿de qué significa esto? Miren, por ejemplo, en Juan 10:7, vamos a Juan 10:7. Por ejemplo, en Juan 10:7 dice, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Acaso Jesús es una puerta? No, es una metáfora, ¿verdad? Nos está hablando que en este versículo nos habla del buen pastor, nos habla de seguridad, cuando él habla de que él es la puerta de las ovejas. No es que sea una puerta, no es así. Una más, por ejemplo, en Juan 8:12. Juan 8:12. Por ejemplo, miren lo que dice en Juan 8:12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Acaso nos está diciendo que Jesús es como un foco? No, de eso no se trata, ¿verdad? Es una metáfora. ¿Acaso nos está diciendo que si nosotros seguimos a Jesús nos volvemos como una luciérnaga? Nos prendemos, todo el mundo va a ver nuestro... No, de eso no se trata. Es una metáfora. Está hablando de algo espiritual. Está hablando de que si nosotros aceptamos a Cristo Jesús, entonces vamos a ser la luz del mundo. Vamos en el mundo lleno de tinieblas, de maldad, de violencia, de robos, de asaltos, de corrupción. Nosotros vamos a ser luz. Nosotros vamos a hacer amor, nosotros vamos a hacer paz, nosotros vamos a hacer bondad, nosotros vamos a hacer generosidad. ¿Ven? Habla de otra cosa. Es una metáfora, es una metáfora. Y hay una metáfora que siempre ha sido muchas veces un poco controversial. Y es necesario que nosotros la podemos comprender. ¿Cuál es? Esta es la principal. Juan 6. Versículo 55, versículo 56. Juan capítulo 6, versículo 55, versículo 56. Del 55 al 56. ¿Qué dice? Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¡Wow! Qué poderosa cita, pero algunos dirán, espera, ¿cómo es que mi carne es verdadera comida? Y todavía en un versículo anterior, miren, vamos al versículo 48, miren lo que dice. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este pan que baja del cielo, él dice que él es el pan de vida, miren, pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. O sea, miren, iglesia, Jesús está diciendo que Él es el pan de vida y que debemos de comer de Él. Pero muchos dirán, espera, ¿cómo es que comer de Él? ¿Cómo pasa esto? Y los fariseos, o sea, de ese tiempo, los que lo seguían también pensaron de que como si fuera algo de canibalismo, algo así, ¿cómo voy a comer de Él? Miren, dice, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? Dijo. O sea, ellos estaban pensando que cuando Jesús hablaba de comer, de que Él era el pan de vida y que debíamos de comer de Él, entonces que iba a ser algo caníbal. Pero esto no es así, iglesia. Era una metáfora. Debemos de entender qué es lo que quiere decirnos. ¿Qué significa poder que la carne, o sea, que la carne de Jesús es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida? ¿Qué significa? Y para poder comprenderlo, entonces tenemos que leer el contexto, ¿verdad? Cuando algo en la palabra de Dios nos crea dudas, vamos a la Biblia, leemos contexto. Leemos contexto. Cuando algo en la palabra de Dios nos crea dudas, entonces vamos, leamos, investiguemos, busquemos. Nuestro Dios no es difícil de encontrar. Dice que Dios nos premia cuando nosotros lo buscamos. Busquemos de Dios. ¿Tenemos alguna duda? Busquemos. Él siempre quiere aclarar las cosas. Aquí en su palabra hay vida. Él quiere mostrarnos. Miren, si leemos un poco sobre esta historia, esto justo pasa luego que Jesús multiplica los panes, ¿verdad? Nosotros tenemos esa imagen. Jesús multiplica los panes y los peces, eran más de 5,000 personas, y entonces le traen panes, les traen peces, y entonces Jesús hace que se multiplique y alcance para todos. Pero cualquiera de nosotros, si vemos que alguien ha multiplicado un montón de panes y de peces, wow, pensamos, ¿quién es este, verdad? Nos tenemos que pensar, ¿quién es Él? ¿Por qué? O sea, ¿qué poder tiene, no? Y así, toda la gente de ese lugar empezaron a creer en Él y querían volverlo rey. Miren lo que dice.
Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, dice, él se retiró de nuevo a la montaña, él solo. O sea, cuando él se dio cuenta de que lo querían, o sea, a la fuerza coronarlo rey, porque él no había venido para eso, él tenía otra misión, se escapó, ¿no? Se fue a la montaña. Y luego de eso, la Biblia cuenta que mientras que él se fue, los discípulos se fueron a Capernaum. Entonces fueron en un bote, luego él andó sobre el agua, pero aún así toda esta gente, cuando se dio cuenta que estaba en el otro lugar, fue a buscarlo, fue a buscar a Jesús. O sea, que querían escuchar más de él, fueron a buscarlo a él, pero no era la verdadera intención de su corazón. Y miren lo que dice Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y él les dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscaban no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Estaban buscando lo físico. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Wow, iglesia, ¿qué nos está mostrando? Jesús les estaba diciendo a ellos de que estaban ellos viniendo hacia Él por ese pan, por ese banquete que les había dado hasta saciarse. Y les dijo que en vez de preocuparse, en vez de trabajar solo por lo físico, que también deberían de trabajar por la parte espiritual, por esto que nos da vida eterna. Miren, iglesia, esto me gusta porque habla de que Cristo Jesús es el pan de vida, pero no lo está hablando de una parte física, lo está hablando de una forma espiritual. A veces, como justo Jesús dice, nos olvidamos, empezamos a trabajar solo por la comida, por lo que es perecedero, por la parte física, y nos olvidamos de lo espiritual. Y en verdad, lo espiritual influye en lo natural. Miren, por ejemplo, una persona que está atada al alcohol, que no puede dejar de tomar, se da cuenta que le hace daño a su familia, se da cuenta que esto está mal, se da cuenta que algo va mal, que su familia llora, que no tiene, que se gaste el dinero, que esto no va bien, quiere salir de él, pero está atado. Entonces, cuando un amigo le llama y le dice: hoy vamos para allá, entonces él cae. O cuando, no sé, tiene las ganas de tomar, él cae. ¿Pero por qué pasa esto? O, por ejemplo, no sé, algún joven o una persona que está atado a la pornografía, está atado, o sea, ya está todo bien, se arrepiente, le pide perdón a Cristo Jesús, pero de repente está en su habitación o en su computadora, está solo y otra vez y entra a ver algo que no debe, otra vez cae. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa, iglesia, uno más, o una persona que habla mal de los demás, y que ya dice: no, está mal, yo no debo de hablar, no debo de juzgar mal a los demás, no debo juzgar más a mi vecina, ¿por qué? Al contrario, debo ayudarle o a una u otra persona, pero otra vez lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque es como una batalla. Es como que hemos dado mucho de comer a nuestra carne, mucho de comer a lo físico, nos hemos olvidado de lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, es como dos leones. Si en un lado tenemos a un león fuerte, poderoso, grande, bien comido, y en un lado tenemos a un león débil, escuálido, ya 3, 4 meses sin comer, está ya, y los ponemos a pelear, ¿quién va a ganar? El león fuerte, ¿sí o no? Le va a pegar, el otro está débil.
Lo mismo pasa con nuestra carne y nuestro espíritu. Lo mismo, iglesia. Pasa que cuando, por ejemplo, estamos dándole de comer mucho a nuestra carne, full películas, full música con otros contenidos, muchas cosas, el mundo, el trabajo, lo que fuera. Estamos dándole mucho de comer a nuestra carne, pero no estamos dándole de comer a nuestro espíritu, a la oración, a la palabra de Dios, a escuchar más de Él. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento de la lucha, el espíritu es ese león débil. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos salir de una adicción, digamos de un alcoholismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comer más de Jesús, alimentarnos más del pan de vida. Debemos de alimentarnos más de Jesús. ¿Para qué? Para que en el momento donde esté la debilidad, nuestro león espiritual sea más fuerte y diga, no, esto es incorrecto. Cuando en nuestra vida hay debilidad hacia algo, está sujeción hacia algo, en mi matrimonio, en la pornografía, en el alcoholismo, en hablar mal de los demás, en la envidia, en lo que fuera, lo que está pasando es que necesitamos más del pan de vida. ¿Quién es? Jesús. Necesitamos más de Él. Por eso cuando en la Biblia habla que Él es el pan de vida, no se está refiriendo a algo comestible, está hablando de algo espiritual. Está hablando de una comida espiritual, de una bebida espiritual. Miren, en el versículo 35 del mismo capítulo de Juan dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Acaso está hablando de un hambre física? Que cuando yo como de Jesús, tal vez en la comunión, en la Santa Cena o en una Eucaristía, ya dejo de tener hambre. No, igual tengo hambre, voy a querer almorzar, ¿sí o no? Pero es que no está hablando de eso. Está hablando de algo espiritual. Está hablando de que Jesús nos da esa llenura espiritual. Nos está hablando de que cuando nosotros comemos de Jesús, de su palabra, cuando comemos de Él, realmente vamos a poder estar saciados espiritualmente. Y esto lo corrobora en el capítulo 6, en el versículo 63. Miren lo que dice, iglesia. El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Lo que Jesús nos estaba hablando era espíritu y vida. Iglesia, realmente, si en nuestra vida no se está produciendo los frutos del Espíritu Santo, es que necesitamos más del pan de vida. Cuando Cristo Jesús hablaba que Él es la verdadera comida y Él es la verdadera bebida, nos hablaba de esta unión espiritual con Cristo Jesús. Nos hablaba de esta parte espiritual. Iglesia, si por A o B en tu vida está faltando uno de estos frutos, es que tú necesitas oración, comunión con Dios, necesitas lectura, meditación de su palabra, necesitas obediencia a sus enseñanzas, necesitas amor, servicio, generosidad. Eso es lo que necesitas. Necesitas depender de Dios en cada parte de tu vida. Realmente, iglesia, la parte espiritual es importante, pues la parte espiritual realmente va a influir mucho en tu forma natural. Si tú cambias tu manera de pensar, todo tu entorno va a cambiar. Si tú empiezas a comprender lo bueno que es la palabra de Dios, si tú empiezas a comprender de que realmente lo que Dios pide para tu vida, toda tu vida va a cambiar. Con esta quiero terminar, iglesia. Vamos, por favor, a Juan capítulo 15, el versículo 1.
Miren lo que dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. En un versículo más abajo dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Wow, cuando la Biblia dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, no está hablando de algo físico, ¿verdad? Es una metáfora otra vez. No está hablando de que Jesús es un árbol y que nosotros somos una rama física, no, es una metáfora. Está hablando de que realmente, iglesia, si es que nosotros nos separamos de Cristo Jesús, no vamos a poder dar fruto. ¿De qué fruto está hablando este versículo? De los frutos del Espíritu Santo. De amor, benignidad, paz. Si en nuestra vida no empieza a escasear de estos frutos del Espíritu Santo, es que necesitamos de la vid. Es que necesitamos del pan de vida. ¿De quién es? Jesús. Iglesia, en nuestra vida necesitamos a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús habla del pan de vida, está hablando de Él, está hablando de una unión espiritual, de algo espiritual, de algo que nos va a llenar. Y como les decía, de todas maneras, la parte espiritual influye en lo natural. ¿Está bien, iglesia? Por favor, pongámonos de pie.